Y tienes una gran responsabilidad porque para el recuerdo va a quedar, tú vas a plasmar su momento óptimo, porque en el momento que tú vas, o que el fotógrafo va, es el momento donde se quiere plasmar lo que es la obra, porque luego va evolucionando, se va deteriorando, va cambiando de manos, pero ese momento donde has terminado de decir fotos ahora, Sí. es el momento. Y es un momento de mucha honestidad. Por ejemplo, Sí. me vienes y me dices, mira, ahí tengo esta propiedad, se pacta un día, se hace una escaleta donde definimos bien qué trabajamos y a lo mejor pues, la vegetación no está del todo bien, que además cuando lo tenemos que hacer vemos 2 días, 3 días antes que va a estar nublado, no va a ser bueno, por mucho dinero que me pagues no te lo voy a hacer. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy vamos a hablar de fotografía y, como no, con quién mejor que con Nando Esteban. Más de 30 años en la profesión, infinidad de premios que hoy trataremos, embajador de la marca Fuji. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti, un placer. Y como empezamos cada podcast, Nando, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuándo surgió en ti este afán por la fotografía? Pues cómo he llegado, yo creo que lo resumiría con humildad y con esfuerzo, sobre todo, ¿no? Tenía 16 años cuando tuve la oportunidad, ahora tengo 47, cuando tuve la oportunidad conocí a un fotógrafo americano y me dio la oportunidad de ser su ayudante. Y durante un verano estuve probando, ha llovido bastante ya. Ha llovido, ha llovido. ¿Y qué tipo de fotografía era? Porque Sí, este señor hacía sobre todo arquitectura y hostelería por todo el mundo. Entonces, bueno, era americano. Teníamos base en Mallorca, pero sí es verdad que ya de bien jovencito ya tuve que viajar mucho, tuve que dejar la isla, entraba y salía. Entonces fue un choque, pero bueno, todo el aprendizaje que tenía. Claro, en esos tiempos es como que venía en caballo, ¿no? Vengo del analógico, claro, de la claro, ahí voy. diapositiva del revelado, ¿no? Que luego lo enlazaremos con lo actual, pero en una época muy difícil, solo para unos pocos. Era gente pues, con un talento extraordinario, porque claro, no había mucha oportunidad de hacerlo mal. Porque en analógico se precisaba de mucho más talento que en la actualidad, ¿no? O el prueba y error, o era mucho más complejo, no veías la foto, o sí, en Claro, ese el momento. prueba-error no, porque era saber mucho de técnica, saber mucho de la manipulación de la película, del saber cómo se comportaba cierta película, porque no había margen para eso. Te cuenta, nosotros viajábamos en México, por ejemplo, y teníamos X carretes que habíamos traído de 120 milímetros. Trabajábamos con una cámara que se llamaba Silvestri, hecha a mano en Italia, muy compleja, muy complicada, pero tenía algo muy manual, que era quitar la tapa, ¿no? O lo que disparabas no te avisaba y salía totalmente negra la foto. Entonces, con esto que te digo, que al final era muy complicado, requiere de mucha técnica y prueba de error baja porque el coste de los carretes, la película era cara. ¿Qué es lo que te fascinó de la fotografía? ¿Qué es lo que te enganchó? A ver, muchas cosas, pero una lo resumiría en poder captar e inmortalizar algo para siempre, ¿no? Creo que era algo mágico el poder ir por la calle y ver una valla publicitaria con tu fotografía o un catálogo, porque bueno, el papel pues era donde salía, ¿no? Lo de las redes no existían y el internet, pues imagínate, estaba empezando. Claro, estaba empezando internet, analógico, y el papel era el que mandaba y dominaba, ¿no? Que Así es. salir de una revista antes era como lo máximo. Ahora parece que vuelve a resurgir un poquito, ¿no? Porque siempre el tener el elemento en papel, pero ahora con la digitalización, pues al final, pues es todo muy inmediato, ¿no? La Sí. información y la fotografía, pues avanza tan rápidamente que no tienes casi que tiempo a percibirla. Pues tú empiezas con él y empiezas a viajar por el mundo, ¿no? ¿Y Sí. te especializas en algún tipo de fotografía? ¿O? Bueno, con él básicamente estuve 7 años de ayudante, aprendiendo iluminación, montándole la iluminación de las escenas, hasta que ya empecé a tocar fotografía analógica, empecé a disparar, ya gané unos años más de experiencia y entre viaje y viaje, pues bueno, me gustaba mucho la fotografía de producto, ¿no? Me fascinaba cómo grandes empresas podían hacer publicidad, ¿no? Entonces ahí me picó la curiosidad. De producto, pequeña escala, ¿no? Pequeña escala, sí. Difícil de iluminar. Y estuviste 7 años para empezar a disparar. Sí, sí. Sí, además me cogió, es curioso porque fueron 7 años muy, muy bonitos de aprendizaje, muy duros porque tuve que renunciar a la adolescencia
Con 17 años ya me independizo, tengo mi casa, ya tenía un poder adquisitivo para poder hacerlo, mis amigos todavía siguen estudiando. Entonces, claro, yo me metí en un mundo laboral de adultos, ¿no? Con una responsabilidad, con mucha responsabilidad, porque al final me encarga de esa película, de llevarla a revelar, de hacer facturar a esta persona. Entonces, bueno, de ahí pues el paso de los años hasta poder tener la primera oportunidad y me toca el cambio. Del analógico empiezan el digital a resurgir y tomar decisiones. Ahora, cuando has hablado de 7 años, creo que esta perspectiva actualmente se ha perdido. La gente lo quiere todo inmediato, el esfuerzo, ahora casi criminalizan al becario, ¿no? Y para aprender un oficio, para aprender de un maestro, pues tú tienes que ir ahí y, bueno, pues estuviste 7 años. Sí. Hacer lo que te digan, aprender, callar, y si te esfuerzas lo suficiente, te llega esa oportunidad, ¿no? Sí. Y a ti te llegó, a los 7 años empezaste a disparar y te llegó con el cambio de analógico a digital, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vivís eso? Bueno, lo primero fueron 7 años muy, muy duros de aprendizaje, donde tenías que callar y donde te llevabas broncas, Y era duro, me imagino, echa de ¿no? menos a mi familia, echa de menos pues, no tener las vivencias con mis amigos. Es verdad, ya muy moreno del Caribe, pero Claro. realmente no te llamaba nadie porque estabas totalmente desfasado, te habías tirado un mes fuera, ¿no? Entonces era muy complicado, era una transición complicada, pero bueno, tuve que tomar esa decisión, ¿no? Y después de 7 años, pues estuve preparado a poder vivir ese cambio, gracias también a la experiencia que hoy en día la gente no quiere pasar, que es la espera de ese aprendizaje de un maestro, porque al final no todo se aprende rápido. Hay algo que puedes aprender que es la teórica, pero luego en la práctica hay muchas variantes. Y ahí es donde doy gracias hoy por hoy. Y has hablado de producto y arquitectura. Son disciplinas muy diferentes, ¿no? Porque la arquitectura tiene unos ángulos muy concretos, es prácticamente sin personas. El producto se asocia más a movimiento, a persona, a otro tipo de ángulos. ¿Cómo trabajáis eso? Con el analógico eran técnicas, me imagino que después Sí. del digital es más sencillo. Luego entró el digital y ahí es cuando ya empecé a probar, ya monté mi empresa. Bueno, dejé de trabajar con mi papá enfermó y tomé la decisión de no viajar. Viajábamos muchísimo, como comprenderás, un fotógrafo internacional al final está todo el día en un avión. Tomé la decisión arriesgada de dejar todo, un año, porque bueno, mi padre le habían diagnosticado un cáncer muy grave, entonces tenía muy poco tiempo de vida y ahí pues tuve un pequeño, bueno, colapso mental, ¿no? Yo creo que fue, siendo muy joven, un colapso mental para poder recapacitar a ver qué quería hacer, qué no quería hacer. Entonces, me gustaba mucho la publicidad. Afortunadamente mi padre duró 10 años con esta enfermedad y agradezco haber parado en ese momento porque pude montar mi propia empresa. Estuve tonteando, no sabía si quería ser periodista, en ese bypass me fui a Barcelona, me apunté a clases de mecanografía, estaba totalmente, que quería estar presente. Sí, sí. Yo también he hecho mecanografía. Sí, o sea, Claro. creo que nunca lo he dicho eso, pero sí, me fui a unas clases de mecanografía y era como muy heavy, ¿no? Del mundo digital que estaba empezando a, bueno, si los periódicos piden, pues yo voy a aprender porque me interesa mucho lo que es la fotografía, la publicidad y tal, ¿no? Y si un día caigo en las noticias de algo, pues poder saber, ¿no? Y ahí fue un poco la decisión de, bueno, iba a reuniones donde pedía posibilidad de poder trabajar en un despacho de publicidad y tal, y me decían, pero es que tú cómo hablas, tú eres fotógrafo y eres bueno, me decían, y digo, ya, pero no te estoy enseñando lo que hago, sino estaba buscando un trabajo para estar cerca de mi padre, en Mallorca, y no viajar, y no me lo daban. Y al final tuve que pedir un dinero prestado y me fui a Barcelona esta vez para comprarme mi primera cámara digital. Porque, bueno, te voy a contar una anécdota. Primera, siempre dicen que te tiene que ir algo mal para que tu empresa vaya bien. Claro. Pues yo me entro a un trabajo para una marca reconocida de zapatos aquí en Mallorca y me compro una cámara digital, no tenía ni un duro, ¿eh? Vivía solo, seguía manteniendo mi casa cuando trabajaba con el fotógrafo y cuando vengo con la cámara me dicen, los diseñadores me dicen, no, buscamos diapositiva, no digital. Y dije, no, pero tal, y dije, no hay problema, pido más dinero, me voy a Barcelona y me compro una Hasselblad, que todavía la guardo, en diapositiva. Y cuando llego, porque quería ese trabajo, luchaba por ese trabajo, me dijeron que no, que se le habían dado a mi competencia, que ya era demasiado tarde. Y me quedé con una Hasselblad que apenas la disparé, porque fue la transición del digital. Pero bueno, son señales que te va dando la vida, ¿no? Para a ver qué decisiones tienes que hacer, si tienes la fuerza, el coraje
de todo lo que has aprendido y toda esa guerra que hubo esos 7 años, de aguantar, resiliencia, aprendizaje para poder estar y aguantar un chaparrón como fue ese, ¿no? Es que a mí la fotografía me encanta, para mí es arte. ¿Cómo, bueno, tengo varias preguntas que hacerte, Sí. pero ¿cómo se diferencia una fotografía? Es decir, que dices, esta fotografía es buena. Es decir, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Porque yo sé que me gusta mucho, pero técnicamente creo que me podría acercar a decirte que una es mejor que otra, pero ¿cómo diferencias la técnica de una fotografía? Porque antes, retrocediendo donde estamos, no había estos mecanismos de edición, retoque, Photoshop, y ahora con la IA, todo esto no existía. Pasamos del analógico al digital, pero el digital no existía este retoque salvaje que hay Mm. ahora, ¿no? ¿Cómo se considera eso? ¿Qué es? ¿El ángulo, la luz? ¿Es un equilibrio entre todo? ¿El momento? ¿Cómo es? Sí, yo creo que es un equilibrio, ¿no? Para mí, una buena fotografía la puedes conseguir, aún no habiendo incluso estudiado fotografía, y es buena y has tenido suerte. Has tenido suerte. Y has tenido suerte porque hay muchos conceptos, ¿no? Es muy ambiguo el que te pueda gustar la fotografía mía más que a mí o diferentes. Pero para mí la luz, para responderte, para mí la luz, tu carrera, lo que hace que no tengas miedo de enseñar esa fotografía, importante lo que digo. Perdón, Porque repítelo. sí, es muy importante porque cualquier fotógrafo tiene siempre fotografías escondidas que nunca se ha atrevido a enseñar. Cuando tú te atreves a enseñarlas, a mostrarlas públicamente, a hacer una exposición, exponerlas hoy en día en redes, ya has dado un paso, porque muy probablemente a lo mejor a ti no te gusta o no esté convencida, a lo mejor es una obra maestra. ¿Por qué? Porque creo que la experiencia de tu carrera, del ojo, el entrenamiento del ojo, que tiene mucho que ver con lo que hablaremos, me imagino, al final, de tu entrenamiento personal, de cómo has acostumbrado tu ojo a los colores, al encuadre, a la luz, hace que eso ya sea relevante para que tú puedas distinguir entre una y otra. Sí, has hablado del encuadre. A mí como diseñador, cuando fotografiamos viviendas o fotografiamos personas, es totalmente diferente el encuadre. Lo que es la sensación de la foto que quieres crear, la fotografía, los aparatos, las máquinas, es totalmente diferente. Ahora tenéis infinidad de utensilios, pero antes me imagino que solo era la cámara. ¿Y tenías angulares antes o no? Sí, también, Bueno, ¿no? no tenía dinero cuando me monté por mi cuenta, es algo que tampoco he contado, no tenía pasta y recurrí a un 35 milímetros, el cual Photoshop era muy rudimentario. En esa época, el digital empezaba, el escáner empezaba, había escáneres muy potentes, que eran los de tambor, que te destrozaban la diapositiva, o sea, para ese nivel, ¿no? Escaneabas una foto y la lentitud de Photoshop al abrir este archivo era increíble. Era todo un retraso, ¿no? Entonces imagínate cuando yo presento la cámara y me viene un cliente aquí, porque empecé aquí a luchar en mi propia empresa, me dice, no, quiero una gran panorámica. Wow, no tenía esa lente, pero una panorámica que me hacía una Noblex, era una cámara que hacía un barrido en 120 milímetros. Yo no tenía eso, valía una pasta, lo tenía el que era mi maestro. Entonces dije, voy a empezar a coser fotografías, como quien cose con hilo, pues con Photoshop, pero claro, me voy a tener que inventar todas las costuras porque no está como ahora que pone merge y haces clic y te lo une. No existía, no existía. Y empecé a unir fotografías, hice un libro, que lo tengo en el estudio todavía, que era de Parcs y Jardins de Palma, y es muy heavy porque hay fotos hasta con 12 fotografías. En esa época era como ser visionario lo que Photoshop luego hizo con un botón, que gracias a Dios que lo hizo, porque luego nos fue bien para hacer un 180 grados, se puso de moda, pero luego un 360, 180, cosillas verticales hechas con dron, por ejemplo, girando la lente, porque no se puso de moda el vertical, la foto vertical. O sea, había una serie de cosas que te ibas dando cuenta y ahí luego pues ya me pude comprar mi gran angular, que estaba totalmente con deformaciones. No estoy como ahora. Vale. Vale, y en ese momento de tránsito, y me imagino que había un montón de detractores y la digital lo que te aportaba era mayor rapidez y capacidad de almacenamiento, ¿no? Pero calidad de foto, ¿cómo fue ese salto? Me imagino que fue adaptativo, ¿no? Porque las primeras cámaras digitales me imagino que eran mejor las anteriores, ¿o no?
Sí, no fueron buenas, las primeras digitales no fueron buenas. Transición dura, pero yo inconsciente. Claro, No es como ahora la pues, transición que hay, era muy inconsciente, era muy joven. todo o nada. Claro, yo monté mi SLU, que la sigo manteniendo muchos años y bueno, voy a montar una empresa y monté en la casa donde vivía ahí mi pequeño estudio y el digital pues no daba, no daba para los clientes y claro, esto ha hecho que la evolución del ojo humano vaya variando. Entonces demos por bueno cosas que antes no se daban por buenas. ¿Y en Mallorca? Pues, ¿qué tipo de cliente tenías? Porque hace tantos años, claro, que eran retratos es complicado. Si hoy en día ya Sí. culturalmente tampoco tenemos una predisposición por el arte o por el diseño muy elevada, imagínate hace pues 20 o 30 años. Sí, también tenía clientes de fuera, Barcelona, Madrid, empecé por ahí, pero sobre todo Mallorca pues era el mundo de la hostelería. Tuve un sueño que en base a la fotografía me encantaba hacer gastronomía, fotos de platos, Vale. y ahí empecé a tener volumen y dije, un día quiero tener un estudio con cocina y quiero retocar dentro de una cocina y tener mi propio laboratorio gastronómico para poder hacer mis colecciones de arte, así, súper jovencito. Y ahí lo dejé y al final lo cumplí. Y hoy en día estoy retocando dentro de una cocina, gracias a la pasión que tenía por la foto astronómica que me daba la isla, porque había, pues imagínate, yo he llegado a hacer desde cartas de snack, pizzas, hamburguesas, tal, hasta 2 estrellas Michelin. No, mentira, 3 con el año pasado. Chefs muy duros, Ya. muy estrictos a hacer una pizza. Entonces esa transición, que fue preciosa de aprendizaje, donde ahora sí diría mi padre, ya es que ahora los jóvenes no quieren pasar por esto, por aprender haciendo pizzas ni hamburguesas, quieren ir directamente a la estrella Michelin, ¿no? Sí. Entonces por ahí va un poco los tiros, ¿no? Pero bueno, básicamente tu pregunta, al final, hoteles, arquitectos ya empezaron a hacer cositas chulas. Había arquitectos. Sí, claro. Y luego el auge de todas las casas maravillosas que han hecho en la isla, ¿no? Que he hecho bastantes, que también es algo que me llenó el tiempo en Mallorca. Y luego, lógicamente, pasados unos años, ya empecé otra vez en Sudamérica, América, y ya otra vez empecé a no parar de viajar. Bueno, Luego te tocó, ¿no? ¿Y qué estás editando dentro de una cocina? sí, tengo bueno, como un loft en Palma, en Santa Catalina. Antiguamente, bueno, cuando lo compré el local era una pareja, me cautivó y me enamoró el local. Fue además el último año que mi papi estuvo con vida y tal. Y mi padre era delineante, ¿vale? Entonces yo pasaba la infancia en despachos de arquitectura. Vale, ya tienes una conexión. Tengo ahí una conexión y tal. Y justo cerca de un despacho que él tuvo, en Son Españolet, había un local que decía se vende y tal. Y yo ahí estaba a tope de curro y tal, y invertí mucho en digital de alta resolución. Y le dije, vale, oye, este local, ¿qué te parece? Tal, acompáñame. Y era una pareja, un matrimonio, que vendían salmones noruegos, ¿vale? Bacalao, salmones tal. Y en la planta de arriba tenía una botiva pequeñita, muy mayores, franceses. Y abajo toda era una cámara frigorífica. Y me enamoré y dije, esto tiene una relación con la gastronomía directa, internacional, y ahí fue donde montamos la parte de abajo, una cocina muy grande, con un apartamento, un loft muy chulo, donde podía desarrollar, y he desarrollado con muchos cocineros reconocidos, pues libros, fotos de gastronomía y también mis inventos, ¿no? Mis cosas de arte, mi locura. Y antes me imagino que la foto no tenía nada de show off, simplemente era el plato, porque ahora la gastronomía es prácticamente un documental, ¿no? Y empezaste haciendo fotos básicas, ¿no? ¿Cuándo para ti empieza un poco a tener la foto con la cual te catapultas, ¿no? Porque he visto que tienes infinidad de reconocimientos a nivel nacional, internacional. ¿Cuál dirías que es el proyecto, la foto, que dices, aquí sí, que das ya un salto de calidad y ya estás reconocido a nivel internacional? Sí, bueno, la primera no es reconocimiento internacional, tiene mucha relación con mi carrera, al final muchas de las obras tienen relación con mi carrera por estados anímicos, cosas que te han sucedido, etcétera, ¿no? La primera de todas fue un homenaje que hice a mi padre, fallece de cáncer, y dije 2 años voy a traer a gente enferma
y vamos a viralizar la enfermedad consiguiendo recursos y lo que podíamos conseguir en ese momento para poder hacer un catálogo y tal. Se llamaba Rostros, lo hacíamos en estudio con personas con y sin cáncer que llegamos de barro. Ese fue el primero. Fue mi primer premio nacional y no pude ir a recogerlo porque estaba currando en México. Entonces fue como wow, un choque porque bueno, no contaba con eso y a partir de aquí hubo una trayectoria muy larga, voy bastante obsesionado con el mundo de la gastronomía, lo que es en arte. La primera sí más reconocida internacional, bueno, hay dos. Una es Pela de Gallos, que hago con bailarines en el Sindicat, porque el lugar arquitectónicamente me flipa, en Felanich. Y luego la segunda, diría que es 250 gramos de tacón, que hago con José Miró, un diseñador de moda que deja la isla para irse a Nueva York, y metemos todo en el Mercat des Tenis, que ya estuvo cerrado hacía, creo, 8 años estaba cerrado. Y hicisteis foto de moda. De moda, pero llevada al final todo reivindica algo en mis colecciones. Pelea de Gallos era baile y reivindicaba bueno, estados anímicos que tenía en ese momento, donde luchaba mucho por la empresa, por el negocio, metiéndole fuerza, ¿no? Y es esa pelea de gallos que tienen, ¿no? Y lo simbolizo en un baile, en un primer cortometraje que nunca me había atrevido a hacer, todo financiado por mí, 100%, vídeo y foto. Eso gana un premio en China y ahí me da rampa de salida a poder exponer en China durante un año, recoger un premio ahí, hacer una serie de contactos, tal y cual. Y luego llego y me meto con 250 gramos de tacón, que también lo mismo, gana en China, también tengo que volver, ahí como que me arrancó. Y los 250 gramos de tacón es una reivindicación al maltrato de la mujer. ¿Vale? Y lo hago con José Miró, donde hay una máquina de picar de carne picada y metemos un tacón, es la foto icónica, una de las icónicas mías, donde hay un tacón rojo, un zapato de mujer rojo, y se convierte en hilo, ¿no? de esa picadora. Entonces ahí hay pues, un discurso donde esa fotografía gana un premio nacional de España, se va a Nueva York, o sea, ya empieza a moverse. Y bueno, ahí decido que eso es gastronomía, que me mola el mercado, y me obsesiono con el mercado de Santa Catalina, comprando cosas, haciendo mis colecciones, pintando, generando nuevas técnicas, tanto artísticas como pues, técnicas de pintores de todo tipo, ¿no? De escultura, y ahí es un poco donde me vuelvo loco y sigo. O sea, es prácticamente arte. Desarrollas tu trabajo, una creación, una... Sí, en paralelo, arte en paralelo, Arte porque en yo me paralelo. dedico, tengo mi negocio, es una productora. Para tus clientes, ¿no? Sí. Has hablado de moda. ¿Te has dedicado a moda? A mí no, es que es un mundo que me llama muchísimo Y la lo atención. respeto mucho, no, es muy complicado. Es muy rápido, ¿no? No hay tanta técnica, ¿no? No, tienes que valer. Y desde aquí digo, ¿no? Que al final es un respeto máximo, como el que hace bodas, ¿eh? Es un respeto máximo porque creo que es gente que sirve para eso, que tiene el flow y la rapidez mental para poder Pero un lograr. shooting, ¿no? Que es como todo muy desordenado. Sí. Yo hago con personas, pero más ubicado a un lifestyle, es mucho más suave. Mucho más programado, mucho más técnico, ¿no? Sí, estoy con mi mujer, que es estilista, donde ella me pone toda la ropa a todo lo que hago, entonces, bueno, está como más medido. La moda, no, la moda es muy dura, es muy dura. Pues a partir de ahí ya entras en Asia, ¿no? Sí, entro en Asia, pero sobre todo donde me mueve más es Sudamérica. Arquitectos, hostelería, y me paso muchísimos años viajando demasiado. Muy diferente la hostelería de la arquitectura, Sí, ¿no? sí, pero al final, mira, para mí la hostelería es esta pequeña cosa que siempre digo, me lo dicen mucho, la hostelería une todo esto. Une la arquitectura, porque hay hoteles maravillosos de arquitectos maravillosos que tienen unos ángulos que muchas veces los fotografío y digo, es que esto quieren vender para hotel y yo estoy vendiendo arquitectura y es algo que he marcado mi línea, mi identidad, que les gusta. Trabajo la arquitectura en el hotel, trabajo la hostelería con el lifestyle y también trabajo la gastronomía. Entonces tengo en la hostelería un vínculo lineal con todo lo que me gusta. Entonces, por eso me hace feliz la hostelería y vivimos en una isla que hay mucho también. Pero trasladar la escala de gran tamaño, incluso la vista aérea a la pequeña escala de lo que es el plato, y tú trabajas en lo que es la manipulación de la presentación, todo, ¿no? Sí, porque al final, de ahí
tu pregunta al principio, de algo tan pequeño que puedo iluminar o manipular, ¿no? A algo a gran escala, todos los entrenamientos que yo hago, porque me sigo entrenando, esto es como alguien que hace deporte a un nivel profesional. Entrenando técnicas Yo tuyas, ¿no? entreno, Pero yo son entreno- técnicas que se te van ocurriendo, ¿no? Sí, entreno todos los días. O sea, es algo que no creo que lo deje de hacer, ¿no? Me jubilaré para seguir haciendo fotografía, pero todavía no, me queda. Pero es algo que no dejas de hacer, ¿no? Incluso ahora con la IA, etcétera. A gran escala, pues es más complicado, simplemente tienes que saber cuándo realizarlo. Yo creo que es una cuestión del reloj del sol combinado con lo que hacemos a pequeña escala con luz artificial. ¿Cuál es el espacio que te ha marcado más? Aquí nos dedicamos a la arquitectura, ¿no? Es decir, cuando vas a fotografiar arquitectura, ¿para ti qué es lo esencial? Es decir, que primero hablas con la persona que lo ha diseñado, ¿cómo trabajas? O tú ves el espacio, tú ya tienes el ojo entrenado, tú ya entiendes qué es lo que se debería captar o dónde deberíamos proyectar ángulos, sol, influencias solares. Claro, es que hay un vínculo muy especial, el primero de todos, que es cuando tú ves una propiedad y vas a hacer un trabajo, le vas a poner, mira qué responsabilidad, le vas a poner ojos a una inversión probablemente millonaria, Sí, sí, sí. donde has estado 2, 3, 4 años en un proceso evolutivo en esa vivienda, para luego retratarlo para un portfolio de alguien que ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzo en su carrera para representar esa pequeña pieza, esa pequeña joya Sí. en su carrera. Entonces, ya partiendo de esta base, esa responsabilidad, cuando visitamos el espacio, lo primero es esa empatía, esa sinergia con esta persona, ¿no? Y preguntarle cosas tan básicas como si esa escena la ha pensado, que yo sé que sí, con el transcurso del sol. Pasa mucho en México, me trabajo mucho con el sol y se va iluminando la casa. Sí. Pues me fijo en cosas muy básicas como qué pérgola han puesto, si da cañizo, cómo va a entrar la luz cuando entre, por qué han pensado en todo esto, se ha pensado en todo esto, se ha pensado en qué luz va a tener. Se la va a tener por la mañana, por las condiciones de ubicación, por la tarde, dónde está la piscina, que hay al lado, que hay abajo, izquierda, derecha, todo eso tiene un sentido. Entonces, cuando yo me meto en un proyecto así, me gusta verla en todos los horarios de luz. Desde por la mañana le digo buenos días al sol y le digo adiós. Y ahí es cuando te das cuenta el trabajo que han hecho. Y tienes una gran responsabilidad porque para el recuerdo va a quedar, tú vas a plasmar su momento óptimo, porque en el momento que tú vas, o que el fotógrafo va, es el momento donde se quiere plasmar lo que es la obra, porque luego va evolucionando, se va deteriorando, va cambiando de manos, pero ese momento donde has terminado de decir fotos ahora, Sí. es el momento... Y es un momento de mucha honestidad. Por ejemplo, Sí. me vienes y me dices, mira, ahí tengo esta propiedad, tal, la vamos a ver, se pacta un día, se hace una escaleta donde definimos bien qué trabajamos y a lo mejor pues la vegetación no está del todo bien, que además cuando lo tenemos que hacer vemos 2 días, 3 días antes que va a estar nublado, no va a ser bueno, Yeah. por mucho dinero que me pagues no te la voy a hacer. Me gusta eso. Yo me niego, Tenía. no lo hago. No, hoy por hoy, de hecho ahora tengo 30 y pico trabajos parados por el tiempo, hemos tenido desde noviembre muy mal tiempo, estamos ejecutando a la medida de lo posible, tenemos un poco de caos, pero al final es mi honestidad conmigo mismo, ¿eh? Yo los trabajos primero los hago para mí. Un poco tu sello también. Sí, luego para ti, pero Sí. para mí, porque no por dinero todo vale. No, pero lógico, también está tu trabajo, está tu firma, está tu nombre y el nombre del que vas a representar, ¿no? Es como un deal, es como un acuerdo a dos partes que los dos tienen que ganar, porque lógicamente tú también tienes un prestigio, una reputación. Pero más que el prestigio, yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que también es el precio a pagar de hacer algo mal. El precio a pagar de hacer algo mal es no sentirte bien contigo mismo y llevarte a la casa. Y eso te puede taladrar, a mí me puede taladrar bastante. Una cosa es estar fuera de viaje y es lo que hay un riesgo y hacemos todo lo que se pueda con 20.000 esfuerzos de horario, no hay hora, puede que duermas 2 horas así de loco, pero hay algo que te puede taladrar, que es no ser honesto contigo mismo. Yo creo que hay que ser feliz con lo que hacemos, el día que no lo sea, dejar en la fotografía, ¿no? Sí, y sobre todo también que la persona que recibe las fotos sienta algo, porque se trata de eso. Qué gratificante, ¿eh? Que te digan, Sí.
un cliente tuyo, mío, oye, enhorabuena, me ha encantado, qué gratitud. Pero ya no es solo el ego, sino es que has hecho algo bien, ¿no? Sí, a mí me pasa Sacando. mucho la ilusión, ¿no? De abrir las fotos, ¿no? Porque las fotos en realidad plasman la realidad, pero es un maquillaje al final, ¿no? Es como si una chica guapa o un chico, pues por ejemplo, elegimos la mejor foto, el mejor ángulo que tiene. Es decir, no estamos modificando la realidad, simplemente estamos enseñando lo que creemos que es mejor o nos interesa más de ese proyecto. Y a veces ves las fotos y te decepcionan un poquito, y a veces ves fotos que te sorprenden, y eso es un regalo, ¿no? Para a los que nos gusta. Yo te digo, yo creo que hay que ponerse, el truco de un fotógrafo es ponerse en la piel del arquitecto. Es como coger una cámara y hacer el plano tú. Es un truco. Porque al final, si yo me planto y digo, a mi juicio, este es el encuadre bueno, el 90% de las probabilidades puede ser que no lo sea para el arquitecto. Entonces ahí hay un esfuerzo, y me remonto a mis inicios, donde la fotografía era dura, donde no te podías conformar con nada, donde en prueba de error no había, o sea, tenías que hacerlo bien, ¿no? Entonces, yo al final me gusta en el transcurso de un día, dos, lo que dure el proyecto, trallar la casa completa. Es que volviendo atrás, tú empezaste en analógico. Y me pongo en vuestra piel de viajar, un arquitecto súper reconocido, me imagino que no muy agradable, llegas tú de ayudante con un analógico y al final no sabes lo que habéis tirado, ¿no? Creo que eran los dolores de barriga más fuertes que tenía. Luego al revelar la foto, que probablemente ya no estás en el sitio. No, volvíamos a Mallorca, pero revelar... Y luego si no sirven... No, pero espera, que hay un proceso antes, donde ya tenías miedo, habías hecho un trabajo que tu método de seguridad era 0 o 0. Eran tus carretes, película, en una bolsa. Yo era, en parte, hacía algo de negociador en las aduanas, en los escáneres, Claro. porque si pasábamos toda la bolsa en Cuba, en Santo Domingo, en México, Jamaica, escáneres de maletas de mano obsoletos, viejos, esa película al revelarla podía salir rosa, velada, por el rayos X. Entonces negociábamos para que no viesen que era droga ni que era... O sea, negociábamos diciendo, no, coge el carrete que quieras y pásalo y verás que 1, 2, 5, pero no 100. Entonces ahí pues te lo consentían, hoy en día no, hoy en día ni de coña. Pero ahí sí funcionaba, entonces negociábamos, oye, no tal. Cuando llegábamos a Mallorca y revelamos aquí en Mallorca, porque este fotógrafo tenía una casa en Mallorca, y también vivía en Mallorca, yo era el encargado de llevarlo al laboratorio, que iba con la moto, que se me perdiese, que me robasen, que tuviese un accidente, yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, cuando llegabas al laboratorio te decían, en 10 días, y yo en 10 días tenía que volver, yo era el responsable en volver, y le abría todo, había una mesa de luz en el laboratorio, pequeñito, todo hecho a mano, donde ya miraba yo con lupa antes de ir al maestro, que todo hubiese ido bien, que no nos hubiésemos dejado ninguna tapa puesta y claro, había veces que había algún rollo negro. Mejor, créeme, era tirarlo, que no lo viese. Y a partir de aquí era cortar, había un proceso muy bonito. Pero claro, yo te iba a interrumpir diciendo qué bonito, sí, porque al final esa magia se ha perdido. ¿Tú sabes cómo pedían una copia de la fotografía? Tú hacías un carrete y hacías 2 disparos, uno menos expuesto y uno más expuesto, o 3, como mucho. De lo mismo, ¿no? De lo mismo. Trípode, mismo encuadre, trípode, siempre. Pero eso era un trabajo de... Horrible. Pero bueno, duro. Ahí sí que tenías que tener una calidad. Porque la Polaroid, según tu iluminación, te iba a salir verde, ya lo sabías, era solo para el encuadre. Según la película que le metías, si era tungsteno la luz, si era fluorescente, si era luz solar, te cambiaba luego en revelador. Vale, cuando venía esto, tú me decías, oye, me ha encantado esta foto, la voy a mandar a una editorial. Esa foto la perdías, tenías que hacer duplicados. Segunda técnica, me pasaba días en un cuarto oscuro, que era una puerta de un ascensor, era un estudio muy chulo. Yo entraba y me iba al ascensor, tenía luz roja en Hasselblad y fotografiaba las diapositivas que yo mismo iba mejorando de luz si habían salido un poco verdes, con matriz, lógicamente, del fotógrafo, el maestro. Fotografiaba la diapositiva. Claro, fotografiamos diapositiva, bobinas muy grandes en oscuridad, cambiándola con luz roja. Aprendí a cambiar como sin poder ver, para luego volver a cargar, ir a revelar y empezaron a vender. Y eso llegaba por fax, te llegaba un fax. 20 diapositivas. Lo que ha ganado este fotógrafo ahora mismo no se gana. O sea, era luego... Porque no podía haber intrusismo. Es que ahora mismo pierden los derechos de todo. Nosotros, a ver, yo estoy en la AFP, la Asociación Española de Fotógrafos de España, donde
cuidamos los derechos de autor, pero ya no solo por mí, sino por gente joven que empieza, porque todo, bueno, está mal en este aspecto, en la música, en la fotografía, pero bueno, nos toca un legado muy importante que ya no es para mí, sino para los que vienen, ¿no? Claro, pero intrusismo cero, porque personas Cero. capacitadas para hacer un trabajo Cero, así, cero, cero, eso era cero, bonito. ¿Valías? ¿Sabías? cero. Que luego con el digital se va desvirtuando un poquito todo, ¿no? Sí, Y con el Photoshop. empezó el digital, empezamos los que a lo mejor asistentes, incluso fotógrafos, porque había mucha cosa detrás todavía, el tema iluminación, eran flashes muy antiguos, focos muy antiguos, en los naranjitas que quemaban un montón y te cargabas cristales, te cargabas de todo. Entonces empezábamos por ahí. Luego intrusismo, claro, mucho. Y luego los móviles. Es que, claro, el iPhone mismo tira fotos que Sí. están muy bien. Y yo hay veces que incluso muchas me gustan con iPhone. Pero bueno, al final depende, ¿no? ¿Para qué le vas a utilizar o no? Hoy en día para redes hay cosas que lo hacen directamente con los móviles. El tema es qué tipo de fotografía quieras hacer, qué tipo de resultado, con lo que sea. Yo digo, a mí dame lo que sea. Me da igual. ¿Con qué quieres que haga el trabajo? Y no es un farol. Dime. Pero ¿tienes favoritos? Bueno, sí, yo trabajo ahora mismo con mis equipos, tengo mis cámaras, mi ecosistema, que ahora mismo es Fuji, como te he dicho antes, donde puedo hacer foto y vídeo con el mismo aspecto de luz, color, temperatura, versátil, rápido, ligero para viajar, etc. Pero si ahora me veo sin cámara y sin nada, También. eso fue algo que demostré en confinamiento con 4 colecciones que hice, lo puedo hacer con lo mínimo de luz, con un móvil, con lo que tú quieras, que al final vuelvo a lo mismo, es cómo voy a llamar tu atención a través de una fotografía que digas, wow, y me preguntarás, ¿cómo lo has hecho? Y yo, pues, con esta cámara o con un móvil. ¡Ah! Sí que tienes talento. Ahí voy. Que hoy en día, claro, intrusismo, competencia, hay de todo. Es según como quieras ponerle ojos a lo que vas a fotografiar. Hay muchas maneras. Y no te olvides, cada día, cada trabajo es un examen. En mi carrera por lo menos, pero un examen. Y yo voy de sobresaliente. Y hay días que he estado enfermo, que no he estado bien anímicamente, que me ha pasado algo. Otros días eufórico, que también lo tienes que controlar. Tus delirios de artista, subidas y bajadas, que te crees, guau, esto es brutal. No, tienes que... Sí, eso también pasa, ¿eh? Claro que pasa. Entonces es cuando la cagas. Cuando te dicen, oye, mira, que no me ha gustado el trabajo. Y el ego ahí donde ya puedes tener un problema. ¿Cómo que a mí me puedes decir que no te... No, si no hay que reflexionar sobre eso. Sí, el no me ha gustado el trabajo en fotografía debe ser delicado, porque una cosa es que te guste, una cosa es que esté bien hecho y otra cosa es que lo entiendas un poco, ¿no? Porque una persona que no tiene ningún conocimiento de fotografía, el que le guste o no, puede ser un poco banal, ¿no? Sí. Su aceptación de tu Sí. trabajo. Debe ser complicado esa parte. Ahora ya no, porque tienes una trayectoria y un nombre al No, principio. pero da igual, ¿eh? Sí, cuando enseñan las fotos es como, ¿no? Depende de la persona que las valore. Sí. Está claro que yo creo que con un profesional no debes tener ese problema, porque el profesional cuando ve su obra bien plasmada, pues sabe exactamente que la has entendido y que la has desarrollado, pero a lo mejor algún particular pues no entiende muy bien lo que has hecho y puede ver ahí alguna confusión o no. No sé si te ha pasado. Honestidad. Honestidad. Sí. Palabra fuerte, dura, potente, honestidad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todo el mundo sabe fotografía. De una manera o de otra. Sí, pero bueno, generaciones de 40 años para abajo, te diría que todos saben valorar una foto si les gusta o no. ¿Vale? ¿Por qué? Las redes sociales. Foto. Al final tu ojo se va entrenando. Masificación. Masificación. Luego, aparte de la honestidad, es cómo presentes el trabajo. A mí me gusta presentar los trabajos donde pierdo 5 o 6 horas que no me pagan de curro en algo muy importante que primero para mí es importante y luego para mi cliente, que es el storytelling de lo que he hecho. Cómo se lo plasmo en diseño, podría ser diseño gráfico, cómo lo plasmo y le cuento la historia de lo que yo he hecho y cómo lo he vivido. Cómo combino una de día del mismo espacio con una de noche, para que lo entienda por qué lo he hecho de noche. No te lo enseño luego de noche y 50 hojas para que te lo enseño de día, no. Te lo voy a explicar con fotografía. Entonces eso calma y lo entiendes. Y luego el número de fotos que das también, retocadas. Otra vez esfuerzo y honestidad, porque si algo es bonito, tienes que fotografiarlo.
No te vale con que tengas un contrato y digas, no, he hecho 30 fotografías. Tú no funcionas. Yo no, yo doy 300. 300. Claro, retocadas. 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 Líneas rectas, horizontes, no sé qué, si aquí algo verde, si el césped no sé cuál. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo que eso me repercute en mi vida privada. Porque al final es el compromiso y la pasión que tú sientas por un trabajo. Disfrutas lo que haces. Disfrutas, pero también tengo hijos, también hay tiempos de ocio. Entonces es complicado. Es algo que levanto el pie del acelerador. Lo que hace es coger menos proyectos de calidad donde pueda trabajar bien esto sin quemarte, ¿no? Porque al final dedico un mogollón de horas. Me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde. Es mi día a día. Tiene ese gusanillo, ¿no? De ver cómo han Sí. salido, ¿no? De ver cómo están, Sí. de editarlas. Este fin de currado. Eso es esa esencia de todo. Sí, y hoy he presentado y ya tengo un mail, ¿no? Nos encanta. Entonces digo, joder, el esfuerzo vale la pena. Vale la pena. Es lo que les digo a los niños. El esfuerzo a todo el mundo trae su recompensa. Y mi padre me dijo en su día, mientras tú te esfuerzas en horas que no son laborales, mientras la gente duerme, tú vas ganando días, meses y años de ventaja. Y llevaba razón. ¿Y qué hora te levantas? ¿Eh? Cada día te levantas pronto, ¿no? Sí, yo a las 5:30, 6 estoy ya Igual. natural, ¿eh? No, Sí. debería dormir más. Ahora estoy en una fase, tengo 47 años, que quiero hacer más deporte, bueno, entender la vida de otra manera, con cambios también. Creo que es una época de cambios. También es una época de cambios en el sector, muy grande. Sí. Quiero ayudar a la gente que empieza, porque no va a ser complicado que puedan vivir de ello, porque es un cambio de paradigma muy Va a grande. ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque estamos hablando de la IA, lógicamente. Antes de entrar en la IA quería preguntarte por el vídeo, porque pasaste, eso sí que es complicado, ¿no? Porque pasas de una fotografía estática, al final captas un movimiento, pero es un movimiento en concreto, es una foto, al vídeo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre, no? Complicado. Y te ha sabido bien, ¿eh? Porque lo he visto y es espectacular. Me ha sabido bien, pero también quebré una parte pequeña de mi negocio, ¿no? Que se llama Cocinando Producciones. Y al final siempre digo que te tiene que ir algo mal para que te vaya bien, ¿no? Porque la vida te tiene que poner en un momento de tomar la decisión si quieres seguir o abandonas. Yo soy de los que sigo y lucho. Los que sigo y lucho. En ese momento pues yo no salía de vídeo, contraté a una persona, y tenía el ojo, lo entendía, pero no me gustaba cómo quedaba, no tal, y no tenía que seguir eso. Entonces mal, después de un año y pico, con la tecnología que a lo mejor no estaba a lo mejor equipada como ahora, y entonces a partir de ahí pues le di un tiempo, creo que de medio año, y dije, es que yo veo esta fotografía en movimiento, es que es brutal. Y me taladraba, y dije, es que no puede ser. Y entonces hice uno de los cortos de pelea de gallos y dije, tengo que meterme en vídeo, y ya las marcas me empezaban a presentar. Claro, me empezaron a presentar hasta que bueno, pude conseguir el equipo idóneo para hacer foto y vídeo, como te he mencionado, para bueno, empezar a darme una oportunidad seria. Y he hecho vídeo por todo el mundo, o sea, la verdad no se me ha dado mal, es algo que agota bastante, editar, poner música, porque luego ahí, si la música no le gusta al cliente, entramos en otra dinámica. Ya. Es totalmente diferente, la foto me fascina, el vídeo me gusta mucho, me apasiona, y la fotografía me fascina, ¿no? Me enamora todos los días. Y el vídeo, pues tengo a veces esa sensación de amor-odio, porque a lo mejor no se entiende igual o tienes que plasmarlo de otra manera. Y bueno, y invertí en mis equipos de luz de cine, me gusta mucho el cine, las series, entonces aprendo como puedo, porque realmente soy autodidacta, ¿eh? Pues, autodidacta total. Puedes contar una pequeñita historia con el vídeo, ¿no? Para las marcas. Me encanta contarla. Sí, poner la foto en movimiento es mucho más complicado, porque todos los frames por segundo que vais a hacer tienen que estar bien iluminados. Claro. Lo otro es fácil. Entonces, si haces vídeo, facilita la foto. Entonces, ese entrenamiento diario que hago. Tienes que ir bombeando tu cabeza de información, dividir en ese momento en un curro. Entro en una casa y digo, guau, esta es la luz ideal, quiero hacer fotos, quiero hacer vídeo, toda la vez no puedo. No confío en nadie ahora mismo todavía, en que me lo pueda hacer mientras yo desarrollo. Entonces estoy muy cerrado en este punto, ¿no? Lo desarrollo yo. Por facilidad de mi locura mental que pueda tener a la hora de desarrollar algo,
lo volvería loco a la persona que ejecuta, ¿no? Ya, Yo te siendo entiendo. honesto No, y pero buena está persona. bien, ¿no? Porque tienes una marca y tienes una trayectoria que Mm, tienes que mantener. Y es mucho más difícil el vídeo bajo tu punto de vista, ¿no? Sí. Más difícil generarlo, pero es más fácil captar la atención a lo mejor, ¿no? Sí, El y luego espectador. cómo lo montas, ¿no? Depende de cada proyecto, cómo lo parto, es algo muy bonito, como, así como en fotografía antes era la película, y decidías qué tipo de película, ahora en fotografía es digital y tiras, ¿no? Y tiras RAW y tal. En vídeo tengo que pensar a ver cuántos frames por segundo quiero disparar, si lo quiero hacer lento, si lo quiero hacer a 24 frames por segundo, más rápido, más atrevido, menos atrevido, con más riesgo de estabilizadores de cámara, con menos. Cómo quiero interpretar ese momento que el cliente, si por ejemplo es una casa de, yo qué sé, de 30 millones de euros, de verlo de una manera tranquila, que quien le vaya a llegar a la propiedad o que lo enseña puede ver smooth, ¿no? Puede haber algo tranquilo y deleitarse en esas reuniones. Hay mucho de marketing detrás en todos mis trabajos. ¿Dónde va mi material? Yo lo pregunto siempre. ¿Qué va a ir en esta pantalla de aquí? Esta pantalla es grande. Vamos a disparar en calidad. ¿Qué es para convencer a un cliente de poder meterte en un pitch y de poder hacer tal? Sí. Vale, hagámoslo así. ¿Qué te parece así? Con referencias. Es un trabajo muy bonito. Y puedes elegir cómo lo vas a hacer, ¿no? Antes de empezar. Muy relacionado con la publicidad que dijiste que al principio valorabas hacer, ¿no? Al final Sí, estás montando pues sí, una pequeña historia. sí. Sí, es precioso. Es, Si sale bien, es precioso. espectacular. He visto los últimos que has publicado, que ahora entraremos ahí, y lo que Mm, vamos a hablar ahora, que es la IA, ¿no? La IA. Que ha venido para quedarse. La IA. La IA, ¿no? La IA que nos afecta un poquito a todos, a nosotros tardará un poquito más, pero ya está ahí. Sí. Claro, la IA en la fotografía ha entrado arrasando, ¿no? Para las nuevas generaciones, tú has comentado que lo tienen muy, muy difícil. Un profesional como tú, que ya tienes un nombre, tienes una trayectoria, al final ya estás diferenciado. Creo que a ti incluso te beneficia, ¿no? Pero en las nuevas generaciones va a ser complejo, porque de verdad que ya se ven algunas fotografías generadas por IA que los que no somos profesionales nos cuesta diferenciar, ¿eh? Sí. Sí, hace 3 años y medio aproximadamente ya aterriza todo esto de la IA, empezó a ver, yo venía también de haber tocado mucho 3D por el tema del Mm. producto industrial que hago, grifería, arquitectura y grifería mezclado, entonces hacemos CGI. Con el CGI sí que es verdad que ya estudié CGI, trajo un profesor de Valencia, Vale. me da clases privadas de Valencia, que es donde hacían Sí, sí, el sí, pico sí. de todos los muebles, de Sí. todo lo tal. Me trajo un profesor de ahí, me enseñó, me gastó una pasta en todo, en traerle en su hotel, en las dietas, en ordenadores, en 1000 horas de ordenador. Y cuando lo probé dije, ok, me encanta, ya sé hacerlo, me lo vas a hacer tú, te voy a contratar Hacemos lo mismo aquí. directamente. Sí. Entonces, tuve una razón muy larga laboral con esta persona de Valencia, hicimos mucho, entrené el ojo, y ya cuando vi que llevaba la IA y tal, empecé a estudiar, básicamente empecé a estudiar, y dije, fue curioso porque dije, bueno, yo hago foto de arte para competir, voy a empezar poniendo un termómetro, como siempre hago en el mundo del arte, ¿no? Lo pruebo, lo testeo, voy a hacer unas primeras colecciones de arte 100% de IA, y voy a ver qué pasa. Hice 3 colecciones, 100% IA, me fliparon, con todo mi background de fondo, dibujaba a mano, lo pasaba a la IA, era IA muy rudimentaria, no es la de ahora. Y hace 2 años, bueno, 2 años seguidos, este año y el pasado, o sea, el pasado y el anterior, oro en Nueva York. Ya megapremios en primeros concursos a nivel mundial de IA. Y dije, wow, no alarde mucho de esto, ¿no? Porque creo que hay que tener prudencia, respeto a la profesión, hay que ver un poco cómo va. Sí salió en prensa, bueno, hubo radios, todo es tele, etcétera. Y ahí le di una pausa, ¿no? Y dije, vale, pues si puedo hacer esto, voy a estudiar. He podido llegar muy alto, con muchos competidores, entonces parece que me da algo bien, bueno, voy a mirar, ¿no? Tiene mucho que ver con el 3D. Y ahí empecé a testear lo que serían los híbridos. Yo soy un defensor del híbrido, partiendo de cámaras de foto o de vídeo para poder llegar a cosas mucho más magnificadas, mucho más aterrizadas y personalizadas bajo el sello, ¿no? No de copia, no de réplica, sino bajo un sello propio, tocando diferentes técnicas.
porque al final las tocamos. En vídeo puedo ir a After Effects, Photoshop, Final Cut, Premiere, DaVinci, como hay de mismo todo, colorista, hay de todo, lo retocas todo. Con IA es una fase más, ¿no? Y cada día no me deja, o sea, este fin de semana he tocado algo también para un hotel, donde he podido conseguir algo que hubiese sido imposible, muy pequeñito, en arquitectura, de una piscina, que lo he podido conseguir, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final, ese termómetro, pues estos 3 años, hace bueno, ahora he estado descansando un mes psicológicamente de la guía, porque vengo de hacer unos anuncios para Cupra, de coches con mucha intensidad. Con IA, Sí, completamente. sí, la fotografía del coche Y no era un me- coche, es la leche, es un coche que no se podía probar, un coche muy caro, donde hipnotizaban a 7 personas, probablemente salen 6, porque el séptimo es el CEO de la empresa, y donde ellos se imaginaban en una hipnosis donde estaban conduciendo ese coche que habían previamente tocado y visitado en estático, porque no tenía el motor. Entonces yo fui el encargado de poder darle vida a ese coche, de ponerlo en funcionamiento real, espectacular, Espectacular, ¿eh? Brutal. en la nieve, en el desierto, en Las Vegas, Todo con IA. con pájaros inventados de ficción, con ballenas volando, muy dentro de campos oníricos, pero muy complicado, porque al final son son procesos evolutivos mentales muy complicados. En el camino pues cayó un colega de profesión que pues a lo mejor pues en ese momento hubo mucha tensión por el encargo, esa agencia productora donde tu cabeza revienta y decides dejarlo, y eso pues te marca, ¿no? Te marca porque te sabe mal. Entonces te ves ahí luchando por el proyecto hasta que lo mismo de siempre. Vuelvo a mi infancia, a mi maestro, luchar, luchar, luchar y luchar, o te rindes. Que me lo decían en todos los trabajos. Y si no te gusta de tal, lo dejas. Yo lo abandono. Yo sigo, ¿no? Entonces la IA se convirtió en eso, en este proyecto, y pude lograr un éxito en el proyecto, un éxito grande por parte de Cupra, con reconocimiento y, bueno, lo pusieron por las nubes el proyecto, porque era un proyecto pionero, ¿no? Bueno, había sido el del hotel y los animales, y luego vino este de Cupra, y donde bueno, estaba la física de un coche, la física de cómo volaba un objeto, cómo hice volar por las nubes cruzando el Atlántico un coche. Entonces, la física de cómo impacta con una nube, cómo se comporta una nube, generando cosas en el estudio y probando materias de impacto y de cosas generados con mis manos, con algodón, con lo que fuese, Loco. para intentar entrenar esa IA para esto, ¿no? Eso es de locos. Es Sí. brutal. Sí, tengo que decir que en muchos procesos evolutivos lo paso muy, muy bien. Este fue muy, muy No duro. dependía de ti. No, no dependía de mí, dependía de un ordenador. De un ordenador, ¿no? Que lo va modificando, por lo poco que yo he interactuado con la IA, pues sí, ella te va dando unos feedbacks y una claridad, incluso a veces mejora lo que haces, pero se va perdiendo un poquito en el camino, ¿no? Y tener que crear los efectos a mano, Ahí está el el tema. resultado es espectacular, lo Sí. pondremos en el podcast, iremos poniendo un poco de todo que Sí, hablamos, por favor. pero creo que tú tienes todos los puntos para que la IA sea muy competitiva para ti, porque tú vienes del analógico. Vienes de curtirte con un maestro, 7 años, montas tu propio negocio, creas un nombre, eres reconocido internacionalmente y ahora te adaptas a la IA. Para ti la IA pues, son caballos de fuerza y es pues, como gente, pues, un equipo que te ayudara, ¿no? Pero las personas que empiezan ahora en la fotografía, ahora mismo un fotógrafo de moda, es que al final puedes crearte tú la modelo, puedes crear las escenas que quieras y puedes coger... Sí, sí, yo que no tengo ni idea, lo he probado y asusta. Hemos hecho personajes ahora para una marca de coches, otra marca, Asusta. que ves a los niños jugando atrás en el asiento trasero, el movimiento del coche, que wow. Entonces, bueno, como todo, va a haber también un tema de ver cómo evoluciona. Yo creo que va a ser la evolución, va a ser la evolución de una carrera, de nuevas carreras que van a desarrollarse. Me intriga bastante, ¿eh? Porque Bueno, evolución, creo que será una evolución para profesionales como tú. Pero nuevos talentos, va a ser complicado. como no sean técnicos, ¿no? Va a ser complicado. O, Sí, técnico. o programadores que sepan Sí. programar la IA, pero ese punto creativo, a mí lo que más me ha fascinado de lo que has hablado es el analógico. A mí eso me parece que fuerais capaces de plasmar, esas fotos son únicas. Son únicas. Es decir,
Claro, el digital ya vas probando, Mm. ¿no? Luego viene con digital y Photoshop, foto masiva. Si no, prueba y error, te va a salir alguna que esté Sí, bien, ¿no? sí, sí. No pierdas nada en el Y lo estás proceso. viendo, lo estás viendo. Lo estás viendo y aparte no tienes ese hándicap de perder, ¿no? El revelado, todo esto. Y ahora con la IA es que ella misma te lo crea, Sí. ¿no? Y no Va a haber sé. un gasto, porque si no, no son sostenibles estas Sí, empresas billion, trillion que ahora hay sí, sí, mismo, sí. ¿vale? Y va a haber ahí el tema. Aquí está pasando ya está pasando. De hecho, han cerrado una muy gorda, eh, porque el consumo diario es de millones de euros en energía, en los costes reales. Entonces, cada vez están subiendo más los créditos. Entonces, afrontar un trabajo va a terminar siendo profesional o de pequeña escala, saco no sé qué, no sé cuándo, pero que tenga consistencia, que la tenga consistencia, que tenga un récord, sea una película, sea un vídeo. Es como lo de Cupra, por ejemplo, tenía que tener ese récord, esas personas reales dentro del coche, etcétera, que eran los mismos que fueron entrevistados, clonados a género digital, consentido, ¿vale? Porque tiene que estar consentido por derechos de autor y tal. Pues ahí está el tema, ahí está el tema complejo de lo que viene ahora, que se va a profesionalizar una parte de ella. Un shooting de moda que tienes que contar con copyrights, modelos que tienen que viajar, dietas, hoteles, todo eso. Oigo cada cosa, tengo un gran amigo que tiene una empresa Es que se dedica a esto, sí, es de locos. Es que lo que, tengo que presentar. sí, 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 sí. Es Te que va a a mí encantar, es americano me fascina eso. y, y te va a gustar mucho porque se dedican al servicio digital de toda la postproducción de todo lo que viene en el mundo de gran empresa, mundos Inditex, bueno, Zalando, Amazon, gran empresa. ¿Cómo ves el futuro de esto tú? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que está muy polarizado de estar ahí los profesionales, e incluso que se valorará mucho lo analógico o digital contra la IA que va a ser pues simplemente pelear un poco por precio, ¿no? Por hacerme unas fotos. Sí, el tema pelearse por precio va a dejar de estar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tú tendrás tu nicho de clientes o tu cliente que realmente lo hagas con IA, con lo que quieras, ¿vale? O diapositiva. Tendrás tu tipo de cliente que se está arriesgando en vender su marca Y que, para seguir adelante su negocio. Al final ponemos imagen a su negocio. No se va a arriesgar con el primero de turno por barato porque no le va a dar continuidad. Va a empezar su marca a hacer picos. No va a tener esa estabilidad, ¿no? Entonces va a haber una parte profesional muy importante. Ya estoy subido en esta parte porque creo que es importante poder dar alternativas, ¿no? Con la IA. El futuro lo veo complicado para quien empieza porque ya directamente empezaría a leerme los libros de fotografía, a curtirme un poco de lo que significa realmente la fotografía, qué es la ética de la fotografía, la iluminación, tocarlo, obligatorio para tocar la IA. Que dirás, ¿cómo te voy a coger un libro? Bro, yo no tengo tiempo, bro. No tengo tiempo, bro. Sí, 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 sí. olvídate, no hay IA. No. Ya, ya. No, la IA al final puedes copiar una vez, dos, tres. Vale, sí, copiamos. Venga, vamos a copiar, vamos a jugar a copiar. Ya. ¿Qué trayectoria tiene copiar? Porque se van a copiar todos, se van a machacar entre Ahí, todos. ahí voy. Es que es eso. Todos se van a copiar y todos van a tener la misma herramienta Es que como lo de copiar. los animales, lo hicimos hace ya tiempo y ya hemos visto sucedáneos, claro. Al final se copia, porque es un machine learning que al final los prompts ya estuvieron ahí, todo eso es público al fin y al cabo, Ya. y al final pues ves, te enorgullece hasta un punto que dices, bueno, ya está, pero la base era buena, la base era de fotografía buena, bien iluminado, y pudimos dar esa nitidez, esa credibilidad en ese momento, ese cliente buscaba esto, buscaba petarlo en ese aspecto siendo diferenciador, atrevido, y al final es un cliente que pues un cliente contento y satisfecho, ¿no? Con A y con B mezclado. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Tengo encima de la mesa propuestas de día cada semana. Sí. Sí, claro, de productoras, agencias, pero no todas valen. Porque para ti, por ejemplo, si te en moda has dicho que no estás trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, en restauración, si te piden hacerlo con IA, entiendo que tú prefieres mucho más lo físico y lo real, ¿no? Porque aún ves una diferencia técnica y de calidad ahí, ¿o no? Sí, No, claro. Sí, por supuesto, me encanta porque es desde autor, es ese cocinero que termina de salsear ese plato. es diferente. Es diferente, la luz la moldeo, no estoy a prueba de error todo el rato, moldeas. Yo ya he hecho un calendario 100% con IA de gastronomía. Era solidario, con coldo rollo, eran unas especificaciones puntuales para el tema benéfico, ¿no? Entonces se tuvo que hacer así porque no había presupuesto, no había nada, entonces, y queda muy bien.
pero no toca. Es un tema de presupuesto, es decir, ¿es mucho más económico hacerlo con IA o no? Depende el qué, depende. Depende del Sí, qué, depende. ¿no? Hay proyectos que no empiezo porque sé que voy a perder. Ya he hecho proyectos, he hecho varios que he perdido dinero. No, eso, 3.000, 4.000, 5.000 de mi bolsillo. eso todo. Habiendo cobrado. Eso nos pasa a todos. Habiendo cobrado. Sí, O sea, has pinchado. sí, sí, Entonces, toma la decisión. pero lo haces, queda bien y vale la pena. Sí, vale la Y pena. vale la pena, vale la No, pena. pero has pinchado como Sí, un campeón. sí, eso pasa. Pero eso al final es Sí. tu libro de experiencias Sí. que te hará ser mejor la próxima vez y poder tomar una decisión madura y responsable. Porque a lo mejor no has sido responsable del 100%, has dicho, lo quiero hacer. O el fin justificaba los medios. Sí, Bueno, por supuesto. Hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo presente. Pero bueno, pinchar también significa aprender. llevamos más de una hora. Qué guay. Sí, no, me ha pasado volando, me ha encantado. también. Me ha encantado. Para terminar, ¿qué esperas? ¿Qué tienes en mente? Porque tienes 47 años, te queda una larga trayectoria por delante. ¿Cómo ves tu futuro? Has dicho que ibas a concentrarlo todo muchísimo más, que tu idea era proyectos mucho más específicos. ¿Cuál es tu idea? Pues hoy por hoy, porque esto va muy rápido todo, teniendo ya el bagaje de haber tocado IA, haber ya ganado dinero con IA y tal, confiar mucho en mi criterio visual para poder dar un servicio óptimo desde mi productora a quien solicite mi trabajo. Óptimo con todos los recursos que estén en mi mano en el momento que llegue. Con IA, pero claro, Con IA y sin IA, tú tienes todo. ese background. Sí. La persona que no lo tiene, ahora una persona que quiera que te vea, ¿no? Y dice, yo quiero hacer lo que hace este tío, me encanta. ¿Qué le recomiendas a esta Bueno, persona? estudiar, documentarse. Estudiar, mucho. ir para atrás. Sí, muchos al analógico. años. Muchos años, sí. Digital no vale. Analógico, a mí lo vale. analógico. El comprender el tiempo que te tienes que tomar para ver, no para mirar, para ver lo que hay, cómo se va a desarrollar su carrera. Es aprender, porque si no la alternativa es copiar. Pues recomiéndales 2 libros de Bueno, o sea, para mí Chema Madoz, por ejemplo, Chema Madoz. Todo lo que lean de Chema Madoz. Bueno, García Lix también me mola bastante. ¿Por qué Chema Madoz? Porque de hecho le hice un homenaje el otro día en Barcelona, en la exposición que inauguré la semana pasada en Barcelona. Durante este mes estoy expuesto en Barcelona y le hice un pequeño homenaje de 4 fotografías a Chema Madoz, porque Chema Madoz trabaja con la luz y la luz hace que puedas ver otra cosa totalmente diferente de lo que te está proyectando. Entonces jugamos con la luz, que es el futuro de la IA, de todo lo que venga, hacerlo bien. Muchas gracias. No, un placer. Me ha encantado. A mí también. Gracias.